¿Qué tal? Un saludo nuevamente, gracias por estar en nuestro canal Sin Mentiras, periodismo sin mentiras. Yo les recuerdo como un mantra, cuidado con las informaciones falsas, no se dejen guiar por el WhatsApp, por las redes sociales, tienen que ir a los especialistas. Si usted va a llevar su carro a un mecánico o a un especialista, tiene que ir con la gente que sabe. Si usted tiene una dolencia, tiene que ir donde un médico, no va a ir donde un curandero, no va a ir donde un aprovechado o un estudiante que está en los primeros semestres o a alguien que te va a recetar. No, vaya con las personas especialistas, y más en esta época de redes sociales que se desdibujó el carácter ético, moral, de profesionalización del periodismo, no solamente en Venezuela, sino en el resto del mundo. En las redes sociales ese es un mundillo de chismes, de alteraciones, de falsedades, de noticias mal contadas, mal procesadas. Hay una cantidad de locos en las redes sociales queriendo ser periodistas, nunca han estudiado, nunca han pasado por una escuela de periodismo, no saben lo que es procesar una información, no saben cómo analizarla, interpretarla, recabarla, verificarla, y sobre todas las cosas no saben distinguir lo que es información de opinión, de noticia, de reportaje, de relato. Este joven que ustedes ven allí, a mí me llamó la atención, porque él es uno de los más de 200 personas varadas en Miami. Y él, venezolano, muy respetuosamente, muy atinado, muy aplomado para la edad que no debe tener más de 25 años, se dirigió a los venezolanos, sobre todo a las autoridades, pidiéndole en su situación de desespero que lo atendieran. Eso fue el día 18. Nosotros montamos el video y hubo reacciones. Se politizó como todo acá en Venezuela, en la Venezuela polarizada entre gobierno y oposición. Luego, ellos emitieron un comunicado. Somos más de 200 venezolanos varados en USA. Pedimos al gobierno de Venezuela abrir un vuelo humanitario para regresar a nuestro país. Niños, ancianos, embarazadas, padres separados de sus hijos y familiares que dependen, En una situación de polarización, los chavistas comenzaron a decir, pídeselo a Guaidó. Los opositores hicieron mutis, para que ustedes vean dos posiciones extremas de venezolanos que, más allá de sus posiciones políticas, que las tienen y seguramente todos son opositores, son venezolanos. Y si hay que irlo a rescatar a la Conchinchina donde estén, hay que hacerlo. Son compatriotas, nos duelen, pertenecen a esta patria. Nos duelen sus familias, sus hijos, los ancianos, nos duelen. Nos duelen, y más en una situación de extrema gravedad. Ellos se quedaron prácticamente sin dinero, muchos de ellos durmiendo en aeropuertos, vagando con el permiso vencido, una situación realmente calamitosa. Pero como ellos necesitan regresar, pues el gobierno de Estados Unidos, ustedes saben que no puede, debido a las sanciones con Venezuela, ningún vuelo desde Venezuela a Estados Unidos puede llegar hasta allá. El gobierno de Estados Unidos ha sancionado a cerca de 60 aeronaves venezolanas, 40 de PDVSA aproximadamente y 20 de Conviasa, 19 de Conviasa, 41 de PDVSA y 19 de Conviasa. Y no solamente que lo haya sancionado para llegar allá hasta Estados Unidos, sino que estos aviones son perseguidos, monitoreados por cualquier parte del mundo donde vaya y alguien que le preste servicio, pagarán las consecuencias. Ese alguien de cualquier país, Estados Unidos lo va a meter en la lista negra. De eso se trata el bloqueo, la coacción. Pero como el gobierno, como los opositores, han hecho una narrativa aquí en el país de que las sanciones son solamente para Maduro y para los militares, de allí se creó la polémica. La polémica que llegó a oídos del presidente de la República.
Y entonces Carlos Vecchio, que es una suerte de representante de Guaidó, un hombre oscuro, gris, aquí como político en Venezuela, de Maturín, muy corrupto, hay que decirlo con todas las letras. Carlos Vecchio dijo en su cuenta tweet días atrás con esta situación de venezolanos, absurda situación de indefensión en que la dictadura de Maduro que secuestra el control de puertos de entrada y espacio de Venezuela, mantiene a venezolanos en tránsito por Estados Unidos y el mundo. Prohibir el retorno al país es irresponsable. Con Estados Unidos trabajamos medidas parciales. En todos estos días, desde que estos muchachos, ancianos venezolanos que están allá varados, nunca Guaidó, nunca Carlos Vecchio, aunque sea sacando de esos dineros de ayuda humanitaria que bastante plata tienen ellos, le pudieron haber comprado vuelos de retorno, no directamente a Venezuela porque están suspendidos, pero sí con Cuba, con Copas de Panamá, que todavía hay conexiones y de hecho venezolanos desde allá han podido regresar al país. No se hicieron gestiones ni siquiera por bajo de la mesa para acercarse al gobierno de Venezuela, Carlos Vecchio, Guaidó y todo su grupo, porque en fin y al cabo nunca le han importado a los venezolanos, le importa es el dinero del país. Esto trajo como consecuencia que hoy el presidente en cadena nacional dijo lo siguiente: pida los permisos y vaya inmediatamente a buscar a estos 200 venezolanos que están en los Estados Unidos varados. Maduro ordena al canciller pedir las licencias y los permisos correspondientes a Estados Unidos para mandar un avión de Conviasa. Pero esta situación ya pasó de ser humanitaria y se convirtió en un tema político. Estados Unidos no va a dar el permiso. Si quiere, hoy mismo Maduro dijo que estaban persiguiendo a los barcos que traían medicina, que trataban de hacer conexión con Venezuela, los barcos de comida. Eso no es mentira. Eso no es mentira, los barcos petroleros, eso no es mentira. Cómo la oposición venezolana, sobre todo sus líderes, va a desconocer una realidad del tamaño del cielo. Y aquí yo se los voy a demostrar que no es mentira. Este es el mensaje que daba el joven. Estamos varados en los Estados Unidos actualmente por las medidas de seguridad que se han tomado en varios países inherentes al COVID-19. Y aquí hay otros trabajos que varios medios opositores le hicieron a estos jóvenes desesperados, así quedaron por la situación que hay en los países. Carlos Vecchio dice que el problema es Maduro porque Maduro tiene secuestrado al país. Y aquí tienen unas declaraciones de Carlos Vecchio, este personaje que ustedes ven allí. Y aquí vamos a ver otro de sus intervenciones. Dice: el responsable de las sanciones es Maduro. Si estoy un país y tengo un avión que me está afectando mi seguridad porque trafica droga, eso se refiere a los aviones de Conviasa, se vincula con grupos terroristas y se toman decisiones para defenderse, no pueden esperar que le tiren papelillo. Eso es Carlos Vecchio cuando se suspendieron. Vino la medida de Estados Unidos de suspender a toda la flota de Conviasa. Lo quieren manipular y los venezolanos tendrán que buscar otras opciones. Los venezolanos tendrán que buscar otras opciones. Fíjense cómo con la arrogancia que Carlos Vecchio daba esas declaraciones. Cuando Maduro asalta el Parlamento es responsabilidad, bueno. Y aquí te muestro las declaraciones de Guaidó. Guaidó asegura que habrá nuevas sanciones contra el gobierno de Venezuela. Y dice lo siguiente: las sanciones que según él preparan sus aliados en el exterior para presionar la salida de la dictadura del presidente. Tras una sesión del Parlamento, dijo, son un mecanismo efectivo de presión, pues constituyen las herramientas del mundo libre para enfrentar regímenes violadores de derechos humanos y torturados. No importa, ha dicho Guaidó, que las sanciones vayan contra todos los venezolanos. Lo importante es salir de Maduro a cualquier costo. Lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Entonces, ¿qué es lo que hace Guaidó? Guaidó hace lo siguiente. Después que promueve él con todo su grupo las sanciones para ahorcar a los venezolanos que estamos aquí en el país, dice
que esas sanciones no es para Maduro, que esas sanciones no son, pero para las compras de medicinas, para los hospitales. Y entonces monta ciertas narrativas, como por ejemplo esta señora que se presta a decir que tiene la enfermedad esa que anda por allí, y que milagrosamente 24 horas después, luego de hacerle todos los despistajes, la señora se cura, se va, se cura y se va para su casa como si nada ha pasado, luego de crear la alarma, el pánico, que es lo que quiere. Entonces ese es un doble rasero que no se le habla claro al país. Una oposición seria tiene que decir: sí, las sanciones son para la compra de medicina, para la compra de todo, de un tornillo, porque nosotros queremos salir de Maduro a costa de lo que sea. No tener miedo a dar ese tipo de declaraciones. Entonces lo que hacen es confundir a los venezolanos y se crean estos problemas que estamos viendo acá, de personas que no tienen nada que ver probablemente con la política, que tengan su posición ideológica respetable desde todo punto de vista y que tengan que sufrir las consecuencias de unos opositores o de unos dirigentes opositores que nunca dan la cara y nunca dicen la verdad. Y ese es el gran drama que tenemos acá en Venezuela. Aquí es la enfermera, la señora que estaba enferma y como Lázaro resucitó, y bueno, cosas, ¿no?, de esa narrativa opositora que no habla claro. Entonces, este tema de estos muchachos, de estas personas varadas en Miami, que no puede entrar ningún avión venezolano, van a ver de qué manera se puede por razones humanitarias. Yo no creo que Estados Unidos dé los pases, dé la licencia, no creo, porque si no ya lo hubiese dado para la medicina, y no lo ha dado. Y la misma embajada de los Estados Unidos lo ha dicho: vamos a apretar duro a Maduro y que se atengan a las consecuencias. Claro, ellos siempre van a mantener hasta su muerte que las sanciones solamente es para Maduro y para su grupo, siempre. Pero aquí ni un tornillo se puede importar que sea para el gobierno. Lo puede hacer cualquier empresa aquí en Venezuela para consumo aquí propio, pero que tenga cuentas de Venezuela y que esas empresas le estén dando servicios a algún bien público, esa empresa es colocada en la lista negra. Porque además los Estados Unidos le hacen un recorrido, le hacen una traza. Todo lo que ellos venden tienen un recorrido, tienen una traza. Ellos saben hasta dónde va a dar el último tornillo que ellos fabrican. Lo tienen todo controlado y todo bien estructurado. De tal manera que este es un tema político, un tema diplomático, un tema de ayuda humanitaria que nosotros no sabemos cómo se va a resolver, pero no creo que estos muchachos por vuelo de Conviasa puedan llegar, o estas personas puedan llegar a Venezuela. Probablemente ahora con que Maduro sale a dar, dice Maduro que se ha enterado hoy, dice él que se ha enterado hoy, y esto tiene rodando desde hace 3, 4 días, no sabemos, de verdad no sabemos. Es muy probable que Cuba tenga que interceder, muy probable que sea a través de La Habana que estos vuelos puedan progresar, pero directamente a Venezuela o a través de un tercer país también puede ser, a través de Colombia, puede ser a través de una aerolínea colombiana. Todavía no está cerrado allá, pero en Colombia también están varios venezolanos varados. Yo voy a dejar el video hasta acá, ya se ha hecho un poco extenso, porque yo quiero que ustedes me digan sus opiniones. ¿Qué debió hacer Maduro? ¿Esto que está haciendo, mandar a buscar a estos venezolanos, o no mandarlos a buscar porque son opositores? ¿Qué debió haber hecho Carlos Vecchio y Juan Guaidó desde hace rato que están pidiendo a estos venezolanos ayuda para no quedarse allá en los Estados Unidos sin nada? Debió canalizarlo de otra forma, en vez de reconocer que las sanciones afectan a los vuelos de Conviasa y que ellos a través de otras líneas aéreas pagaban y erogaban todo tipo de gastos para que estos venezolanos regresaran por otra vía. Debió comunicarse con el canciller, hacer unos esfuerzos humanitarios y dejar de lado la parte política por un momento, dejar de lado las sanciones. ¿Qué crees tú debieran hacer estos líderes, tanto del gobierno como de la oposición, pero sobre todo de la oposición? Porque estos, al estar varados en Estados Unidos, el representante que tienen ellos allá es Guaidó y Carlos Vecchio. Venezuela no tiene consulado, no tiene herramientas consulares allá en Estados Unidos. Las relaciones con Estados Unidos están rotas.
completamente. Te dejo el video hasta aquí para que me des tus apreciaciones. Muchas gracias y será hasta la próxima.